Vamos a empezar con temas que tenemos para hoy. Alberto Turegano es experto en Business Intelligence y Big Data. Alberto Turegano es además creador y director del Executive Master de Digital Business y Big Data de la Escuela de Organización Industrial, la EOI. Es un hombre que tiene experiencia en todo lo que tiene que ver con los datos. 20 años cribando y analizando todos estos datos, primero desde el Departamento de Inteligencia de Mercado de Telefónica. Alberto Turegano, buenas tardes. Visto cómo están ahora mismo pues prácticamente todos los parámetros, podríamos hablar, por ejemplo, de los parámetros de la pandemia, pero también de la economía. El dato es algo que, si no lo tuviéramos ahora, igual no hubiéramos llegado con vacunas y con todo a salvar la economía, ¿no? Discúlpame, pero es que se te escucha muy bajito. Digo que los datos, realmente, el Big Data ha servido, por ejemplo, ahora a nivel de salud, compartir datos a nivel mundial, sacar unas vacunas pronto, incluso poder hasta salvar la economía. Si esto nos pilla hace 10 años o 15, sin gestión de datos hubiera sido más complicado todo, ¿no? Hombre, sin duda alguna, el poder disponer de datos para tomar mejores decisiones y sobre todo disponer de la tecnología, ¿no? y la capacidad de computación que existe hoy en día para poder generar todo ese conocimiento, pues desde luego es una ventaja fundamental, ¿no? Con respecto a hace unos años. Sí, sí. ¿En qué consiste? ¿Por qué es útil el Big Data? Pues desde la salud hasta el dinero y a prácticamente todos los órdenes de la vida de hoy en día. Bueno, pues realmente el Big Data, la verdad es que es un concepto que trae un poco de confusión, ¿no? En el sentido de que mucha gente, pues al final, relaciona Big Data con lo que es la acumulación masiva de datos, pero bueno, es el compendio entre la propia tecnología Big Data con la inteligencia artificial, ¿no? Digamos que el Big Data es un poco el habilitador de esta segunda, pero principalmente es un elemento diferencial en tanto en cuanto nos proporciona pues una capacidad de poder almacenar y procesar grandes volúmenes de datos y poder extraer patrones y por lo tanto poder hacer predicciones, ¿no? Muchas más exactas. Como comentas, por ejemplo, en el sector salud a día de hoy, pues se está realizando una gran cantidad de algoritmos relacionados con la predicción de diagnósticos e incluso con la prevención, ¿no? De enfermedades. Por lo tanto, pues efectivamente, ¿no? el poder, el tener esta tecnología que permita procesar grandes volúmenes de datos en un tiempo significativo, pues supone, por supuesto, una gran ventaja. Lo que se pregunta a todo el mundo, ¿hasta qué punto, dónde está la línea, franqueable o no, hasta la cual se puede llegar utilizando datos sin conocer más allá de lo que no se debe conocer de cada una de las personas que significan ese dato? ¿Está esto bien trabado? Digamos que sí, ¿no? Realmente a día de hoy existe un reglamento europeo, ¿no? que entró en vigor, pues quiero recordar que fue en el año 2016, aunque se empezó a aplicar en mayo de 2018, que vela un poco, ¿no? por todo este tratamiento de los datos de tal forma que se haga de una forma anonimizada y agregada y vele, por lo tanto, ¿no? por la privacidad de los ciudadanos europeos. Entonces, en este sentido sí que hay, bueno, pues una normativa. De hecho, la Comisión Europea publicó en febrero de 2020, quiero recordar, el libro blanco, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, que justo lo que propone es eso, ¿no? El uso ético de los datos con el objetivo de, bueno, aprovechar esas posibilidades que nos da la inteligencia artificial Big Data, pero siempre velando, ¿no? por los derechos de los ciudadanos. Alberto, ¿qué es una compañía data driven? Bueno, digamos que una compañía data-driven es aquella compañía que tiene el dato en el centro, ¿no? de su organización. Es decir, es aquella compañía en la cual todas las decisiones giran en torno al dato. No se toman tanto decisiones en base un poco digamos, a ese sentimiento, ¿no? A esa percepción, a ese, lo que llaman el gut, ¿no? Los ingleses, y más tomado en base a los datos. A día de hoy, la verdad es que en España, por lo menos, está bastante incipiente lo que se llama la alfabetización de datos, ¿no? El data literacy, en cuanto a la capacidad que tienen las organizaciones para poder trabajar, analizar y conversar, ¿no? en base a los datos, y se toman mal las decisiones un poco en base a percepciones. Cualquier compañía que nos escucha, España tiene muchas pymes, podría ganar más o trabajar mejor los datos. Y dos, ¿cualquier compañía podría tener un sistema propio de gestión de datos o es mejor que lo subcontraten? Bueno, la verdad es que
A día de hoy es lo que te comentaba, ¿no? Que es muy incipiente todo este tema. Es verdad que hay compañías, ¿no? de ciertos sectores, como puede ser, por ejemplo, telco o banca, ¿no? Que ya llevan muchos años, ¿no? Apalancándose en los datos para tomar mejores decisiones. Y las pymes a día de hoy, pues es verdad que no disponen, yo creo que del conocimiento suficiente como para poder extraer ese valor, ¿no? Que ocultan los datos. Sí que es verdad que de hace un par de años para acá, ¿no? Pues ciertas organizaciones, como por ejemplo la sección de DAMA aquí en España o el Club de Chief Data Officers Spain, pues sí que están evangelizando un poco en este sentido y cada vez pues las pymes son más conscientes, ¿no? De la importancia del dato, y a día de hoy, de hecho, en la Escuela de Organización Industrial donde yo colaboro, como comentabas antes, pues junto con el ICCES y IA Digital ha lanzado una iniciativa de inmersión para CEOs, ¿no? Donde vamos, entre comillas, evangelizando a los diferentes CEOs de las principales pymes españolas, justo en eso, ¿no? En la importancia del dato para tomar mejores decisiones. Entonces, se está empezando a dar los primeros pasos en este sentido, y luego, dependiendo un poco del sector, ¿no? Y sobre todo de la cultura, del estado de madurez de estas organizaciones, pues se puede hacer algo propio, implementar on-premise o bien apalancarte, ¿no? En proveedores externos que te ayuden a dar pues esos primeros pasitos, ¿no? En lo que es la transformación de la organización en una data-driven company. Convertirse en científico o científica de datos, imagino que es el sueño de muchos, porque parece que es como un poco la gallina de los huevos de oro profesionalmente de ahora, ¿no? La profesión sexy. ¿Qué hace falta para ello? Porque imagino que hay una parte tecnológica, pero algo más. Alguien tendrá que saber oler dónde está lo importante de cada dato, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, para empezar, es verdad, ¿no? que está muy manido que el científico de datos es el trabajo más sexy, ¿no? Del siglo XXI, como comentaban. Luego no es tan sexy, ¿no? Cuando te pones a trabajar con ello, hay una parte de limpieza de datos, ¿no? Que es bastante ardua. De hecho, bueno, entre nosotros pues se comenta que el 80% del tiempo de un analista de datos, perdón, de un científico de datos, es, ¿no? Transformar y limpiar todos esos datos para posteriormente modelarlos, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy hay una demanda enorme. El informe PICE 2020 comenta que a día de hoy pues hay unos 6.000, 8.000 puestos vacantes, ¿no? Entre ingenieros y científicos de datos, y básicamente el perfil de un científico de datos debe ser, bueno, pues personas que dominen la estadística, la matemática, un poquito la programación. Y, por supuesto, un tema muy importante es conocimiento del negocio, ¿no? de la empresa en la que trabaja el sector, para poder modelar y sobre todo, extraer conclusiones válidas, ¿no? Porque muchas veces los modelos matemáticos meten variables que a lo mejor no tienen mucho sentido o que te dan unas salidas que no son realmente, ¿no? Las que, si no estás trabajando en ese sector, no te das cuenta si tienen sentido o no. Aparte de esas skills, pues también lo que se denomina las soft skills son muy importantes, ¿no? Porque al final, pues sí, hay gente muy buena, ¿no? que realiza muy buenos análisis, pero luego falta la parte de comunicar, ¿no? Lo que llamo yo cubrir esa última milla, el llamar a la acción a las personas que son las responsables de tomar decisiones en las organizaciones a que tomen esas decisiones, ¿no? Y para ello pues es muy importante también tener dotes de comunicación, conocer un poco la disciplina del data storytelling, ¿no? Cómo contar la historia que ocultan los datos como si fuera, pues eso, una historia, ¿no? Para bueno, pues enganchar a la audiencia y promover esa toma de decisiones, promover la acción. Imagino, por tanto, que la demanda es enorme de muchas empresas y, como bien dices, en muchos casos hay que focalizar concretamente. Así que, si uno tiene hijos en edad de estudiar, tú le recomendarías que se pusiera en tus manos y en manos de gente como tú para aprender, ¿no? Sí, totalmente. O sea, fíjate, hasta hace relativamente poco yo soy ingeniero informático, ¿no? Y lo que eran todas las asignaturas más relativas con Big Data y tal, al final vivimos un momento de disrupción tecnológica donde va mucho más rápido, ¿no? La transformación digital a cómo se están adecuando los planes de estudios, ¿no? Entonces, a día de hoy es verdad que ya han salido pues ciertos dobles grados, ¿no? Que combinan el Business Intelligence o el Data Analytics, ¿no? Con ADE, etcétera, pero es verdad que hay muchísima más demanda que la oferta, ¿no? Por lo cual y además es que, claro, yo también es que yo soy un apasionado de los datos, con lo cual esta pregunta, pero yo animo totalmente a aquellas personas, ¿no? Que no tengan muy claro por dónde tirar. Desde luego es una profesión de futuro muy divertida y sobre todo, bueno, pues que tiene mucho futuro, efectivamente.
Pues seguiremos hablando en el futuro de esta profesión y seguro de muchos datos más que se irán generando y de muchas noticias en torno al Big Data. Seguro que nos iremos acercando aquí a la antena de A Fondo de vez en cuando. Gracias, Alberto, y hasta la próxima. Gracias. Alberto Turégano, Big Data Business Analytics.